Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy llegamos a este capítulo. Dijimos que empezamos la segunda mitad de Efesios. La primera mitad contenía mucha doctrina en el sentido de mucha adoración y las oraciones de Pablo. Alabanza y oración. Y ahora comienza a hablar de la vida práctica. Pablo, el 4, el 5, el 6. Y hoy comenzamos con este capítulo 4 y dice así, Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la palabra de Dios. Un escritor dice que hay dos formas de usar el poder de la gasolina. La energía contenida en 10 galones de gasolina, por ejemplo, puede ser liberada explosivamente al prenderle fuego. Pero también puede canalizarse a través del motor de un automóvil de forma controlada, estable y consistente para transportar muchas personas por 350 millas. 10 galones de gasolina. Las explosiones son espectaculares, ¿verdad? Y son fuertes, son memorables. Pero las combustiones controladas tienen un efecto duradero y logran más cosas a largo plazo. El Espíritu Santo ha trabajado en ambos sentidos en la Biblia, en la historia de la salvación de Dios. En Pentecostés, por ejemplo, el Espíritu Santo parece como si hubiera explotado y se presenció un viento recio, lenguas de fuego, profecías, conversiones de miles de personas en un momento, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Miles se vieron afectados positivamente por la explosión del gran poder de Dios, ¿verdad? 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron ese día. Pero luego vemos al Espíritu Santo trabajando en la iglesia de Éfeso y otras iglesias en el Nuevo Testamento para frutos a largo plazo.
Vemos frutos en la vida cotidiana, miembros de la iglesia creciendo en humildad, en amor, en bondad, en obediencia, en integridad, servicio, entendimiento de la Biblia y poder para vivir para Cristo cada día. Ese es el llamado que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, y es el llamado que nos hace hoy, a nosotros en esta iglesia hoy. Y el título de este mensaje es El Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros necesitamos este mensaje hoy. Tú y yo lo necesitamos, yo lo necesito. Porque muchas veces nosotros nos vamos a dos extremos distintos con el tema del Espíritu Santo en la iglesia. Somos humanos con una naturaleza una naturaleza pecaminosa, y de alguna manera tenemos una tendencia a no mantenernos en la verdad, sino a ir de un error a otro error. Y la palabra de Dios cada vez nos corrige y nos mantiene en la verdad. ¿Cuáles son estos dos extremos? Bueno, a veces pensamos que la vida cristiana debe ser un Pentecostés todos los días, todo el día, cada minuto. ¿Verdad? La explosión constante de milagros, señales. Pero a veces también vamos de ese extremo a otro extremo y pensamos que la vida cristiana puede vivirse sin el poder del Espíritu Santo. O, obviamente no dirías eso, no me dirías, yo puedo vivir sin el Espíritu Santo, pero vivimos o actuamos como si eso fuera verdad, como si nosotros no necesitamos el poder del Espíritu. Esos dos extremos, por supuesto, están mal, y Pablo no va a ninguno de esos dos extremos. Él se mantiene en la enseñanza de que el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para vivir fielmente por el resto de nuestra vida, y eso es poder. Y debemos aprender que ese poder se hace visible en nuestra manera de vivir cada día y en cada una de las decisiones que tomamos como iglesia y como individuos. El mensaje de Pablo en el pasaje de hoy puede resumirse de la siguiente manera. Pablo está diciendo que por medio de su Espíritu Santo, Dios ha provisto a su iglesia todo lo que necesita para vivir en unidad y santidad. Entonces debemos caminar en el Espíritu, de acuerdo a la palabra. Nos ha provisto a la iglesia, a su iglesia, en el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para vivir en unidad y en santidad. Por eso debemos caminar en el Espíritu de acuerdo a su palabra. Entonces el mensaje de hoy tiene dos partes. La primera parte es sobre la unidad que produce el Espíritu Santo. Y la segunda parte es sobre la diversidad que produce el Espíritu Santo. Entonces la unidad y la diversidad que el Espíritu en la iglesia produce de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a comenzar con el primero. Primero, la unidad que produce el Espíritu Santo, versículo 1 al 6. Pablo nos dice que primeramente el poder del Espíritu Santo en la iglesia se manifiesta en la unidad que este produce, ¿verdad? Una iglesia llena del Espíritu y guiada por el Espíritu es una iglesia unificada. Esta unidad no es producida por personalidad, por gustos, por etnicidad, por nacionalidad, por experiencias o por estatus social, ¿verdad? La forma en la que Dios produce unidad en la iglesia no es porque todos venimos del mismo trabajo, no es porque todos somos del mismo país.
o porque comemos la misma comida. Cualquier institución puede crear ese tipo de unidad. La unidad que produce el Espíritu Santo es un milagro, es sobrenatural. Y es una obra de Dios mediante la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. La unidad que produce el Espíritu es la unidad que proviene de la salvación en Cristo. Tú y yo somos uno porque hemos sido salvados por el mismo Salvador y rescatados y unidos a la misma familia de Dios. Entonces podemos aprender a fomentar esta unidad que el Espíritu Santo produce con dos principios bíblicos que vemos aquí en Pablo. ¿Cómo fomentar esta unidad que Dios ya ha producido? Bueno, primero, la unidad requiere intencionalidad, ¿verdad? No es una unidad que uno dice, bueno, como el Espíritu Santo lo hace, yo no voy a poner de mi parte. Yo simplemente me echo para atrás y sigo criticando al hermano y sigo hablándole fuerte porque yo soy de mi país y así hablamos. Entonces, por eso yo no voy a poner de mi parte en ningún sentido. Dios produce la unidad. No, Pablo dice algo distinto. Dice, mira lo que dice, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea, que caminen, que vivan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué llamado fuimos llamados? Con el llamado a la salvación por gracia en Cristo. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces ya está empezando a definir cómo es vivir digno del llamado de salvación, del llamado de Cristo a decir, sígueme como mi discípulo. ¿Cómo podemos ser intencionales en vivir de esa manera? Bueno, primero, él da en el clavo, humildad y mansedumbre. Donde hay humildad y mansedumbre, mis hermanos, hay amor, está Dios y hay unidad y el Espíritu Santo obra poderosamente. Donde hay orgullo y soberbia, por supuesto, hay pecado y división y Satanás obra libremente. Pero dice que con toda humildad y mansedumbre andemos, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Quizá tú lees esto y dices, qué raro que usa esta palabra, soportando. Imagínate que tú llegues el día de San Valentín y digas, amor, yo te soporto. Entonces ya van entendiendo, qué raro que él está hablando del amor tan grande que hay entre hermanos que Dios produce y dice, sopórtense. ¿Qué me está diciendo Pablo acá? Que no es color de rosa. Que Dios produce esta unidad, sí, pero requiere intencionalidad. ¿Y sabes qué requiere? Perdón continuo. Es decir, es cierto, me heriste. Es cierto, fuiste más allá de lo que yo esperaba. Es cierto, te pasaste de la raya. Pero el Señor me ha llamado a soportar unos a otros con paciencia. ¿Saben por qué un cristiano soporta a otro cristiano? Porque Dios te soportó con paciencia. Porque tú, como cristiano, pecaste contra Dios y Dios no dijo, ya basta, fuera de aquí, sino que dijo, yo te soporto con paciencia y entiendo que eres polvo, como dice el salmista. Y te levanto otra vez y no vuelve a pecar y Él nos soporta con paciencia. Y por supuesto nuestro llamado es a tratar a otros como hemos sido tratados por Dios. Ahora dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este amor del que Pablo habla no es un amor de Hollywood. Es un amor que lleva el soportarse, el ser intencional. ¿Y qué significa eso? Un amor que conlleva compromiso.
Por eso la membresía de la iglesia es tan importante, porque hay un pacto, hay un compromiso unos con otros. Hay un compromiso de que yo no te voy a dejar simplemente porque no me saludó cuando pasó, ¿verdad? Ese tipo de cosas no hay. ¿Por qué? Porque el amor bíblico va más allá de si me ofendió o el sentimentalismo. Va al compromiso, al pacto que hemos hecho. El amor bíblico va mucho más allá que las emociones. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad que produce el Espíritu, tenemos que guardarla, que protegerla. Tenemos que protegerla. En el vínculo de la paz, es decir, en esta unidad que produce el buscar la paz. La paz muchas veces conlleva conversaciones difíciles. Pero hay que lidiar con los problemas. No hay que pasar por alto todos los problemas y ponerlos bajo la alfombra hasta que ya uno no puede caminar en la casa porque hay tantas cosas bajo la alfombra. Hay que lidiar con los problemas. Hay que tener conversaciones en amor difíciles y decir, no creo que eso está bien. Y me estás hiriendo cada vez que haces esto. Eso produce paz y eso produce unidad. Eso es ser usado por el Espíritu. Vamos a ver la segunda forma de promover la unidad del Espíritu y protegerla. Y es que la unidad requiere el Evangelio. Mientras el Evangelio sea nuestro centro, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio, de nuestras amistades, de nuestra predicación y nuestra enseñanza, entonces la unidad puede permanecer. Mira lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué yo pongo el Evangelio? Porque no podía hacer una lista de tantas cosas que mencionó. Pero el asunto es este, el Evangelio contiene quién es Dios, contiene cuál es nuestra fe, contiene la respuesta en bautismo, contiene una esperanza, contiene la promesa del Espíritu, contiene todas estas cosas que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común tú y yo? El gran mensaje del Evangelio. Tenemos un mismo Evangelio, somos una misma familia. Yo quiero mostrarte una imagen de los árboles más altos y longevos del mundo, que se llaman los secoyas rojas. Dice un artículo que estaba leyendo, son impresionantes coníferas que superan 100 metros de altura y los 7 metros de diámetro en la base y llegan a vivir 2.000 a 3.000 años. Hay muchos de ellos en California y en Oregón. La pregunta que debemos hacernos es, con estos árboles, ¿por qué los secoyas viven tanto tiempo? Los expertos dicen que lo que más contribuye a que estos árboles resistan de pie por tanto tiempo, incluso en las tempestades más feroces, imagínate cuántas tempestades vas a pasar en 3.000 años, es su estructura, dice. Desde la raíz crecen troncos independientes que se mantienen pegados entre sí, y si uno resulta dañado, los demás árboles se siguen desarrollando y aportan savia al tronco que la necesita. Y no solo esto, los árboles siempre crecen unos al lado de los otros, por eso siempre los ven juntos. Por lo tanto, no permiten que el viento de las tempestades los derriben fácilmente. Si estuviera uno solito, se derribaría en un año. En otras palabras, la forma de vida de esta especie de árboles es marcada por su unidad.
se protegen unos a otros, se sirven unos a otros, se mantienen unos a otros, y esa debe ser la iglesia si quiere mantener su vitalidad, ¿verdad? ¿Y quieres ver una iglesia que está a punto de caer? Mira una iglesia donde los miembros están divididos y promoviendo división y murmuración. Está a punto de caer. Entonces, quiero darte unas preguntas de reflexión acá. ¿Estás esforzándote por fomentar la unidad de la iglesia? ¿Qué estás haciendo, verdad? Intencionalmente. ¿Qué estás haciendo para fomentar la unidad de la iglesia? Y yo quiero decir, la mayoría de las personas de esta congregación fomentan la unidad de la iglesia. Gloria a Dios. Si no, esta iglesia no existiría. Se hubiera destruido ya. Hemos pasado por tiempos difíciles, dice. Pero el buscar la unidad, el amor, la convivencia, el entendimiento, el mantenerse en constancia, en compromiso, eso es algo muy hermoso que debemos celebrar y mantener y multiplicar en nuestra iglesia. Y eso comienza contigo individualmente. ¿Cómo haces tú individualmente para esforzarte para fomentar la unidad, no la división? Segundo, ¿estás dispuesto a no rechazar a tu hermano que peca contra ti, sino buscar su restauración y bendición? ¿Cuál es tu reacción cuando te ofende alguien? ¿Cuál es tu reacción cuando pecan contra ti? ¿Rechazarlo o buscar la reconciliación y la unidad? Tercera pregunta, ¿estás orando por la unidad y estabilidad de esta iglesia? Mis hermanos, si nosotros no estamos orando, estamos ignorando la gran guerra espiritual en la que estamos. Si nosotros no estamos orando por la unidad y estabilidad de esta iglesia, estamos asumiendo que somos demasiado fuertes. No lo somos. Somos frágiles, somos débiles. Y esta iglesia es hermosa. Oremos que Dios la mantenga en unidad y en estabilidad. Y por último, ¿estás luchando contra la tentación de murmurar? Es uno de los pecados más comunes del pueblo de Dios. Si tú tienes problemas con la murmuración, no te sientas solo. La mayoría de los seres humanos tenemos, pero sobre todo en el pueblo de Dios, en la Biblia, de principio a fin, siempre ha habido problemas con la murmuración. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es luchar contra eso. Yo tengo que luchar contra la murmuración, y yo soy el pastor. ¿A quién voy a criticar? Entonces, yo entiendo que es una lucha humana nada más hay que leer las historias del pueblo de Israel. Todos nosotros somos así. Pero hay que luchar. No hay que dejarse llevar por los deseos de la carne. Y hay que reconocer, esto está mal. Y orar, Señor, líbrame de la murmuración. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto. Este es el último punto. Es un punto largo. Es la diversidad que produce el Espíritu Santo. Ese es el punto 2. La diversidad que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo produce esta unidad, sino que es una unidad en diversidad. Y ese es el versículo 7 al 16. El apóstol ahora se enfoca en la diversidad de dones espirituales y funciones que el Espíritu Santo produce dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos unidad en diversidad. Todos somos una iglesia, pero no todos somos iguales. Hay dos formas en las que el Espíritu Santo hace visible esta diversidad en la iglesia, ¿verdad? Primero, Pablo dice que esta diversidad viene de que cada miembro recibió gracia. Cada miembro recibió gracia, la gracia de Dios.
Si tú has venido aquí por un tiempo y tú dices, oh, mira cómo enseña el hermano, Dios le ha bendecido con un don. Mira cómo toca la música, mi hermano, Dios le ha bendecido, le ha dado gracia. Pero yo disfruto, ¿verdad?, de poder venir acá y ver. Mira, la Biblia, mira lo que dice Pablo. Dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros, otra vez, a cada uno de nosotros, todos los miembros de esta iglesia, a cada uno, no dijo a todos los jóvenes, a los fuertes, a los que ya no tienen 80 años, a los que están con salud. No. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Él está citando el Salmo 68, 18. Este salmo habla de el guerrero divino, Dios peleando por su pueblo y dándole victoria. Y sigue diciendo, y eso de que subió, empieza a explicar, ¿qué es eso de que subió? Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto está difícil, ¿verdad? Pero no es tanto. Porque él está diciendo que hay una victoria de Dios en Cristo. Salmo 68, que cita Pablo aquí, nos habla de este guerrero divino, que es Dios peleando por su pueblo Israel. Pablo dice que este Dios ha obtenido victoria final en Cristo por nosotros. Y una evidencia de esta victoria de Dios son los dones espirituales para la edificación de unos a otros. Es que Él creó un pueblo, tú eres ese pueblo y tú tienes dones. Y vamos a hablar de los dones. Los dones espirituales no son más que una manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Los dones espirituales no son una cosa que nos han dado. Y uno lo ve y uno dice, mira, tengo este don espiritual. Y la gente empieza a enfocarse tanto en el don espiritual que empieza a olvidarse de Dios, ¿no? Escucha esto bien, que a mí, yo lo aprendí hace un tiempo y me bendijo mucho. Los dones espirituales es una manifestación de Dios, el Espíritu Santo, en ti. Dios en ti manifestándose de una manera de servir en una manera para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nunca debemos pensar en los dones espirituales como algo aparte de Dios, sino más bien, por ejemplo, el don de enseñanza. Yo tengo el don espiritual de enseñanza. Y cuando yo enseñe, yo jamás debo pensar, bueno, Dios me dio esto y Él está lejos de mí, Él está enojado conmigo, pero bueno, Él me dejó con este don, esta habilidad. No, sino más bien decir, wow, aún así, Dios en mí sigue manifestándose para la edificación del cuerpo y mi propia edificación en esta forma. Es Dios en mí. Así Dios en ti se manifiesta en diferentes dones. Yo esto no lo estoy sacando de mi creatividad. Si ustedes ven en 1 Corintios 12, 7, dice así, Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, ¿qué es lo segundo? Primero, Dios produce diversidad mediante dar gracia a cada uno. Y segundo, finalmente, Él produce diversidad al dar líderes. Cada iglesia recibió líderes. Estos líderes son un don de Dios, son un regalo de Dios para la edificación del cuerpo. Y si puedes leer el final del 11 al 16 conmigo. Y vamos a hablar ahorita de unas cosas un poco más controversiales, ¿ok? Un poco más controversiales.
que es el asunto de los apóstoles, los profetas y estas cosas, ¿ok? Dice así, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primeramente, vamos a tratar de ir rápido con esto, pero primeramente el ministerio del Espíritu Santo, y ojo, porque aquí está una de las claves más importantes, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es un ministerio centrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en la iglesia mediante su palabra que Él inspiró, que Él creó. Pablo nos dice que los dones espirituales, los dones de Dios, el Espíritu, se han otorgado a la iglesia para la edificación de la iglesia. Y esos también son oficios, o se expresan también en oficios como apóstoles, profetas y esto, pastores, basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Si te pones a ver, todos esos oficios o cargos, posiciones de liderazgo, todos ellos se relacionan ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Quieres más del Espíritu en tu vida? Llénate más de su palabra, de la Biblia. ¿Qué es lo que produce estos dones? Produce crecimiento. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, ahora vamos con algunas cosas un poquito controversiales. Primera pregunta, ¿hay apóstoles hoy? Y después vamos a ver, ¿hay profetas hoy? Ok. Primera pregunta, ¿hay apóstoles hoy? Dice que el Espíritu Santo ha dado apóstoles a la iglesia. Y en esa misma lista ha dado profetas a la iglesia. Y en esa lista ha dado evangelistas. Y ha dado pastores y maestros, o pastores maestros. Ok, entonces, ¿vamos a rechazar estos dones? ¿O qué pasa? ¿Hay apóstoles hoy? Bueno, escuchamos en muchos lugares de gente que se llama o tiene el título de apóstoles. La pregunta entonces para hoy ¿es esto bíblico? Bueno, yo creo, ahora aquí podemos diferir, yo creo que no. Yo creo que esto no es bíblico, que hayan apóstoles el día de hoy, por una cosa, porque los apóstoles cumplieron su función, el propósito por el que fueron dados a la iglesia. Y la gran pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿cuál fue la función de los apóstoles? Entonces, en la medida que tú respondas esta pregunta, ¿cuál es la función de los apóstoles?, tú puedes responder si hay o no hay apóstoles hoy. Pero también hay requisitos para ser apóstol que la Biblia dice. Primero, el primer requisito es haber visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos más importantes de ser apóstol era ser testigos oculares de lo que Cristo había hecho, dicho y resucitado. ¿Cómo vas a ser un testigo?
Alguien que vio con sus propios ojos. Si usted lee 1 de Juan capítulo 1, va a ver lo que mis manos palparon, lo que yo vi, lo que vimos, lo que sentimos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos. Eso declaramos conforme acerca del verbo de la vida. Él es un apóstol. Ahora, no todos los que vieron a Jesús son apóstoles. Pero primeramente ver a Jesús resucitado. Cita bíblica para eso, Hechos 1, 21 al 22. Dice, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba, entonces el tiempo que Jesús Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, ascendió a los cielos, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjate qué interesante que en vez de usar la palabra apóstol, usa la palabra testigo. Este es el pasaje donde están buscando un reemplazo para Judas. Termina siendo Matías, el apóstol. Y decir, tenemos que encontrar a uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Primer requisito. Segundo requisito, haber sido comisionado específicamente por Jesús como su apóstol. 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo fue constituido por Jesucristo como apóstol. Entonces mi conclusión es que no hay apóstoles en nuestros días. Pablo mismo dijo que él fue el último apóstol. Y esta cita es muy interesante, si tú quieres anotarla. Es 1 Corintios 15:7. Pablo dice que él fue el último apóstol. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a mí. O sea, ya no hay más personas a las que se apareció. Yo fui el último, porque yo fui como un abortivo. Dice, quedé casi al final, casi no llego, dice. Entonces, ¿qué nos hace pensar que 2000 años después tenemos esto, verdad? Ok, esa es otra vez mi conclusión, no tienes que creerla. Quiero mostrarte a ver si la Biblia te convence de esto. Ahora, ¿cuál es la tarea de los apóstoles? Y por supuesto, es la pregunta más importante. Es ¿por qué el Espíritu Santo dio apóstoles? Y eso está en nuestra carta en Efesios, capítulo 2, versículo 20. En nuestra carta de Efesios 2:20, Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice que el fundamento de la iglesia, el fundamento de la fe cristiana, fue puesto por los apóstoles y profetas. Su función fue poner ese fundamento. Entonces vamos a la siguiente pregunta, porque si ya se cumplió esa función del apóstol, de poner fundamento, entonces ya no hay necesidad de poner otro fundamento. Ya tenemos un fundamento y una piedra angular, Jesucristo. Y se cumplió la misión de los apóstoles. ¿Okay? Ahora, ¿hay profetas hoy? Mi respuesta es, depende de qué quieres decir con la palabra profeta. ¿Cómo defines tú esto? Tom Schreiner define el don de profecía como la recepción espontánea de revelación directa de Dios con el propósito de edificar, advertir, instruir y animar. Y para él, para este estudioso bíblico, no hay mezcla de errores en los profetas del Nuevo Testamento a comparación del Antiguo. Este don servía con el propósito de poner el fundamento de la iglesia cristiana, tarea que ya fue realizada. Entonces, yo mismo encuentro este tema difícil, pero el versículo que estoy usando para decir que no hay apóstoles también menciona profetas. Y si lees otra vez, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Así que
Si yo creo que no hay apóstoles, tampoco creo que hay profetas como el Nuevo Testamento, porque juntos están en este versículo que dice que pusieron el fundamento de la fe cristiana, que ahora, por supuesto, tenemos todos. Esa fue la tarea que les dio Jesucristo. Recibieron esta revelación para que nosotros podamos tener todo el consejo de Dios. Ahora, en este gran debate hay dos grupos, llamados continuistas y cesacionistas. Yo no voy a hablar mucho acerca de esto, pero lo puedes buscar tú después, continuistas y cesacionistas. Existen dos posturas controversiales sobre el tema de si hay o no hay profetas en el Nuevo Testamento, como el del Nuevo Testamento en nuestros días. Entonces, primeramente recordemos no dividir la iglesia por causa de esta controversia, ¿verdad? Hay doctrinas primarias, fundamentales de la fe cristiana, y hay otras doctrinas que son menos claras y debatibles, ¿verdad? Donde hay espacio para que los cristianos, que sí son cristianos de verdad, difieran entre opiniones. Eso no quiere decir que el tema no sea importante, es muy importante, sobre todo en nuestra época es importante el tema. Pero no podemos dividir la iglesia por esto. ¿Cuál es la respuesta acerca de las prácticas entonces? De gente que sí, Dios quizá ha usado a una persona que dice, mira, siento que Dios, de parte de Dios, esto. Algunas personas quizá no, y quizá, como he escuchado por ahí, dijeron, mira, este es tu esposo, y pues la verdad nunca se dio eso así, ¿no? Y están casados con otra persona. Pero hay otros que quizá le dio ánimo, oye, sentí de parte de Dios que estás pasando por un momento muy difícil, de pérdida, y quería animarte con este versículo. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, el profesor del seminario, Tom Schreiner, nos ayuda un poco a poner términos aquí. Y él dice que muchas veces se le llama don de profecía a impresiones espirituales, no al don de profecía. Se le llama don de profecía a algo que no es el don de profecía. Entonces, Tom Schreiner escribe, muchas veces lo que llaman el don de profecía son solo impresiones. ¿Qué son impresiones? Bueno, una impresión es una idea o sentimiento sobre algo o alguien que carece de justificación o evidencia, ¿no? Una impresión es una opinión, un sentimiento que uno puede tener de alguien o de una situación que puede ser cierta o no puede ser cierta. En ocasiones las impresiones pueden venir de Dios, pueden ser de edificación, así como a veces Dios nos guía también a dar consejos, ¿verdad? A dar pensamientos para edificarnos unos a otros. Creemos que Dios nos guía a edificarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué no creemos que Dios nos guía quizá con impresiones a poder edificar a alguien, pero no tenemos ninguna certeza de que eso es de Dios o no? Ese no es el don de profecía del que habla Pablo. Eso es otra cosa, ¿no? El don de profecía servía con el propósito de poner fundamento de la fe cristiana con revelación directa de Dios, nueva para la iglesia cristiana. Y eso ya se cumplió. Eso es lo que yo creo. Es debatible, no tienes que creer eso. Entonces Dios no espera, y esto sí es claro, Dios no espera que nos sometamos a la autoridad de las impresiones de cada hermano. Dios espera que nos sometamos a la autoridad de la Biblia, que en ese tiempo era también revelada por los profetas, eso sí. Dos versículos claves para este tema. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22, que dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciemos la profecía, es un mandamiento. Vamos a ver un poquito de esto. Pero examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Con qué vamos a examinarlo? Con la Biblia. No seas crédulo con cualquier cosa que alguien te dice. Pero, ¿cómo no menospreciamos las profecías? En mi postura. En la medida en la que exhortamos, animamos,
aconsejamos y predicamos la palabra de Dios, estamos apreciando las profecías neotestamentarias que se volvieron la palabra de Dios. Las profecías que en ese tiempo sirvieron para poner el fundamento, no las menospreciamos cuando nos apegamos a lo que produjeron esas profecías, que es la palabra de Dios. En mi postura. No tienes que tener esa postura. Y el segundo versículo que quiero mostrarte es 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Pedro, fíjate, usa este tema de profecía para decir, sujétate a la Biblia, dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aferrémonos a la palabra profética más segura, la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente, la suficiencia de las Escrituras y nada le falta. Si yo creo eso, entonces yo creo que no existen más apóstoles y profetas, como en el Nuevo Testamento, porque ya su tarea fue cumplida, la cual fue poner el fundamento de la fe cristiana, que ya fue puesto hace 2000 años. Cristo les dio esa tarea y se cumplió, y ahora todos estamos firmes en ese fundamento, en la piedra angular que es Cristo, sin necesidad de cambiar nuestro fundamento por algo nuevo. Y por último habla de evangelista y pastor maestro, que yo simplemente quiero recordarte. ¿Cuál es la tarea del pastor maestro? Versículo 12 dice que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor no está para hacer todas las cosas necesarias para la iglesia. Entonces el pastor es el que sirve y le pagamos para que haga lo que se necesita que hacer. No, el pastor es, según Pablo aquí, dice que nos ayuda a ser perfeccionados para la obra del ministerio a cada uno de nosotros. Dios nos dio a cada uno de nosotros gracia, nos dio dones y nos dio pastores para poder ayudar a desarrollar estos dones y servir a la iglesia. Por lo tanto, cada miembro debe servir con sus dones, con la gracia que Dios le ha dado. Y el pastor ayudar a estos miembros a que puedan usar y crecer en esa gracia. El producto final de estos dones y oficios que Dios provee a la iglesia es que promueva la unidad de la iglesia, que se centra en la fe de la iglesia. La unidad de la iglesia se centra en la fe de la iglesia. Y esto crea un diseño de Dios que es muy hermoso. Un diseño de unidad y diversidad. Y yo quiero mostrarte una alfombra que demuestra un poco esta unidad y diversidad en crear un hermoso diseño. Este es el gran diseño de la alfombra más costosa que se ha vendido. Estuve leyendo acerca de la alfombra más costosa, más cara, jamás vendida. Esta alfombra es antigua, no tanto, pero es un poco antigua. Y fue exhibida como un ejemplo de extraordinario tejido persa en alfombras, en museos y galerías. La alfombra se estimó que valía entre 5 y 7 millones de dólares. Debido a que el diseño de la hoja de la hoz es el más raro de los patrones de la alfombra con técnica de jarrón, y este es el único ejemplo conocido con un fondo rojo, pudo venderse. Ahora, si te impresionó 7 millones de dólares, mira por lo que pudo venderse. Se vendió por 33.7 millones de dólares. 33.7 millones de dólares el 5 de junio del 2013. Entonces, la unidad y la diversidad producen un diseño hermoso, valioso. Si fuera solamente una alfombra roja, no tendría un diseño. Si fuera pura diversidad, no tendría una figura. Pero la iglesia del Señor Jesucristo ha sido formada con unidad y diversidad
donde crea un hermoso diseño para la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿estás siendo parte de ese diseño? ¿Estás sirviendo o tienes un deseo de servir con tus dones y la gracia que has recibido? ¿Estás siendo humilde para entender que nos necesitamos unos a otros, verdad? Un hilo de esa alfombra solo no vale nada. Nada, no vale nada un hilo solo de esa alfombra. Juntos valen $33.5 millones. Nos necesitamos unos a otros más de lo que pensamos. ¿Estás obedeciendo a Dios en tu relación con el liderazgo de la iglesia también? Las formas que Dios ha diseñado para mantener y proteger la unidad. Entonces, el ánimo, mis hermanos, es caminar en la unidad que produce el Espíritu. Porque el Espíritu en la iglesia es todo lo que necesitamos mediante su palabra.